Bendiciones para todos, que la paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes en este día. Aquí estamos nuevamente para seguir compartiendo más de la poderosa y viva palabra del Señor. Y la palabra que les comparto está en Hebreos capítulo 12, el versículo 1, donde dice la palabra del Señor: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo quiero darle bajo el tema hoy: ¿por qué los cristianos se enfrían? Es el tema que quiero compartirle brevemente. ¿Por qué los cristianos se enfrían? Normalmente mucha gente dice, bueno, fulano se enfrió, aquel hermanito se apartó por los problemas que tenía, por los desiertos que le venían, por las situaciones difíciles que estaba atravesando. Y realmente yo quiero que entendamos que eso es una falsa declaración, porque nadie se aparta por las pruebas, nadie se aparta por las tribulaciones, ni mucho menos la gente se aparta por las aflicciones. Miren lo que dice la Escritura en el libro de Romanos capítulo 8, el versículo 34 en adelante. Dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. La Escritura es clara. Dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Ni tribulación, ni angustia, ni crisis, ni desierto nos pueden separar del amor de Dios. Entonces esto es falso. Nadie se enfría, ni nadie se aparta por los problemas que le vienen. Ni nadie se enfría, ni nadie se aparta por las circunstancias que atraviesa. La Escritura dice todo lo contrario, que en medio de todas estas cosas somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la pregunta es: ¿por qué los cristianos se enfrían? Hebreos capítulo 2, el versículo 1 nos da la respuesta. Los cristianos se enfrían por causa del pecado. No hay otra. Quien se ha apartado, quien se ha enfriado, quien está débil en la fe, es porque le ha dado lugar al pecado en su vida. Nadie se va a enfriar por los problemas. Nadie se enfría por las crisis, porque las crisis es la oportunidad de Dios para manifestar su poder en ti. Las crisis Dios las usa para edificar nuestra vida y transformar nuestro carácter. Pero el creyente se enfría cuando comienza a darle lugar al pecado en su vida. Cuando pierde el temor de Dios, cuando pierde el dominio propio y comienza a andar en libertinaje y deja de velar y deja de cuidar su vida espiritual, entonces le da lugar al pecado, y el pecado es lo que nos enfría y el pecado es lo que nos aparta. Esa es la gran verdad. El que está frío por causa del pecado. Yo he visto gente que dice: no, yo me fui de la iglesia, yo estoy frío porque ahí no me daban amor, porque ahí no me saludaban, porque ahí no se me valoraba. Usted se ha enfriado y usted se ha apartado porque le ha dado lugar al pecado en su vida. La Biblia dice que ni tribulación, ni angustia, ni persecución, ni el hambre nos puede separar del amor de Dios, porque Dios está con nosotros, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas el Señor nos libra. Pero es el pecado el que nos enfría y nos aparta. Y ahora la pregunta clave es: ¿por qué los creyentes, si saben que el pecado lo enfría, por qué cometen el pecado? ¿Sabe por qué se mete el pecado? Por el descuido espiritual. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de estudiar la palabra y dejamos de congregarnos, el pecado tarde o temprano entrará en nosotros y nos hará enfriar y nos hará separar de Dios. La Biblia dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Mucha gente peca porque ha abandonado la oración. ¿Sabe lo que te lleva a pecar? El no orar, el no congregarte y el no estudiar la palabra te lleva a pecar, y el pecado es lo que nos enfría y nos separa de Dios. Entonces tenemos que entender que para poder vencer el pecado es necesario mantener una vida de oración diaria profunda, mantener una vida diaria de lectura y meditación en su palabra y congregarse. Hoy está de moda que la gente dice que para creer en Dios no es necesario congregarse, y yo le digo: no es necesario congregarse para creer en Dios, pero es necesario congregarse para poder afirmar tu fe y poder vencer el pecado, porque todo el que deja de congregarse tarde o temprano termina frío, termina apartado y termina apático. Todo el que deja de orar, todo el que deja de estudiar la palabra, siempre cae en pecado. Entonces nadie se enfrió porque lo maltrataron, porque no lo saludaron, porque pasó una crisis tremenda, pasó una tribulación y no vio la respuesta de Dios. Usted se enfrió porque pecó, porque le ha dado lugar al pecado, ha estado practicando el pecado, y lo hace porque ya usted no ora.
Ya usted no pasa tiempo en la palabra, se mete 2 o 3 semanas sin leer las escrituras, se pasa 5, 6, 7 días sin orar, llevas meses sin congregarte y por eso no puedes vencer las tentaciones y por eso el pecado te está controlando. Así que yo te exhorto en este día a que te vuelvas a la oración, te vuelvas a la palabra, vuelvas a congregarte y entiendas que si estás buscando el rostro del Señor, nada te podrá enfriar, ni aún el pecado, porque tendrás autoridad para vencerlo. Comparte esta palabra, que sea de bendición para muchos. Y si no te has suscrito a nuestro canal, suscríbete para que YouTube te notifique cada vez que publiquemos algo. Nos vemos en la próxima. Bendiciones.